Desde sus comienzos, desde los orígenes en el teatro, la música ha jugado un papel muy importante. Recordamos Grecia, el medioevo, Renacimiento, aquellas tonadas canciones de Shakespeare en sus obras y de los contemporáneos, también en el teatro del siglo de oro español. Luego el siglo XIX con el melodrama, que por supuesto ejerce una gran influencia en lo que luego conocimos como el cine y más tarde la telenovela en la televisión. La música que se inicia en las décadas de los 70, la música de protesta, es una música eminentemente dramática, eminentemente teatral, con todos los elementos que podíamos señalar en el teatro, esos elementos de mensaje, conflictos, personajes, cuentan historias de unos personajes, vuelve a remontar otra vez a la balada, aquella que nos contaba en el medioevo unas historias muy interesantes. Uno de los máximos exponentes, no solamente en Puerto Rico, sino en América del Sur y América del Norte, lo es nuestro querido Silverio Pérez. Bienvenido, Silverio. Gracias, Dean. Muchísimas gracias. Qué bueno Bienvenido. estar aquí. Bienvenido, me encantado de estar aquí. Estaba deseoso de venir a este programa, pero yo pensé que era solamente para actores. Y entonces, como no he incursionado todavía en la actuación dramática, pues a lo mejor no me llama. Bueno, es de todo aquello que tiene que ver con teatro. Qué bueno, qué bueno. Estoy bien contento de estar aquí contigo. Vamos a hablar un poco sobre la música de protesta. ¿De qué se protestaba? ¿Por qué se protestaba? Pues mira, yo era estudiante del Colegio de Mayagüez, del 1965 al 70. Y yo comencé en otro tipo de música, que era un tipo de música de mensaje, como que positivo, que era con los grupos de Viva la Gente, Up With People. Pero del 69 por ahí al 70, cuando lo de la guerra de Vietnam se pone bien caliente y la juventud empieza a protestar a nivel mundial, la música obviamente recoge esa protesta que se da a nivel mundial. Y cuando yo termino de estudiar como ingeniero, me vinculo con el ambiente universitario de Río Piedras. Y ahí ya Roy Brown estaba empezando a hacer sus pininos en ese tipo de música, Noel Hernández. Y entonces yo cojo como que mi creación musical y la enfoco hacia eso. Empiezo a militar activamente en los movimientos de protesta y empiezo a componer canciones de protesta que en aquel momento era cómo decir este tipo de cosas que nosotros queríamos decir en unos versos. Y había veces que no tenía mucho de poesía, pero sí tenía mucho de necesidad de expresarse. Y en esos primeros años lo que se compuso tenía un alto contenido de esa ira del joven ante la injusticia, ante la guerra, ante la situación política de subordinación. Y eso fue lo que recogió esa canción Protesta en un momento determinado. Un elemento muy interesante es que la música de protesta casi siempre cuenta algo, que eso no lo habíamos visto anteriormente, en décadas anteriores no habíamos visto eso tan como lo vimos en esos años. Te ponías a ver, por ejemplo, una canción de Roy Brown que se llama Mister con Macana, que inclusive cuando tú la oyes parece como un rap, o sea, era como una cosa adelantada a su época. Y estaba yo corriendo y grité imperialismo y vino la policía y me dio, y ahí viene el Mister con Macana y me dio de mala gana. Es una descripción de un motín, de un suceso. Y después la famosa canción del Monón, el señor Jiménez que salió, el negrito bonito, todo ese tipo de cosas son pequeñas historias que la gente les encantaba cantar y escuchar. Y tienes mucha razón, era muy dramática y contaba una historia. Hablábamos anteriormente de la música de los Beatles. Sí, porque todo esto me parece que los Beatles hay que reconocerle que fueron los que sembraron esa semilla de lo distinto. Era como que el ambiente mundial estaba preparado para eso. La guerra por un lado, los Beatles por otro, rompiendo esquemas. Rompiendo esquemas en términos de calidad de lírica, la forma en que interpretaban su música. Y de pronto, por Latinoamérica empieza a subir una canción folclórica
de Atahualpa Yupanqui, de Quilapayún, de grupos que interpretaban el folclore, Violeta Parra, Violeta Parra. pero eran folcloristas con un contenido político, social bien fuerte. Y de Cuba empieza a salir la nueva generación de jóvenes que están cantando la revolución, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Nosotros somos como que bombardeados por esa influencia que llega a Puerto Rico un poco tarde, llega unos cuantos añitos Sí, después, correcto. pero cuando la descubrimos nos enamoramos de ese tipo de música y empezamos a hacer música. ¿Cuáles eran los espacios de ustedes? ¿Cuáles eran los escenarios? ¿Cuáles eran los teatros donde Qué ustedes se bueno. manifestaban? Pues mira, yo pienso que en algún momento hay que hacerle un gran homenaje al Café Teatro La Tea, de la calle Sol 280 del Viejo San Juan, porque ese era el gran escenario. Era un escenario donde las luces eran unos cacharros con una bombilla adentro, donde el espacio era tan pequeño como este que tenemos aquí, y donde Abelardo Seide creó una magia de donde salió los rayos gamma, haciendo punto en otro son, moliendo vidrio, obras de teatro, como una serie de Correcto. cosas impresionantes. Entonces después había otro lugar, 2 cuadras más allá, que se llamaba La Taona, en la esquina de la calle Cruz con calle Sol. Y esos eran los espacios, además de las tarimas en la Universidad de Puerto Rico, donde se protestaba la calle, en cualquier esquina donde hubiese una protesta, ahí había un espacio para manifestarse. ¿Los cafés teatros desaparecieron? Hubo un momento en que como que desaparecieron y ahora hay como unos conatos de café teatro, pero aquella magia que había en la Tabona y en la TEA, no nada más la ha vuelto a capturar, no. Desgraciadamente. Da nostalgia y tristeza el que no haya esos espacios en este momento. La música responde a momentos, momentos históricos, momentos sociales, momentos políticos. Y eso fue un momento clave, Sí, ¿no? y entonces fíjate que en la medida en que, es interesante porque en la medida en que la situación era más dramática con la guerra de Vietnam, Ujú. más dramáticas eran las canciones y la respuesta artística a ese momento histórico. Entonces cuando la situación empieza del 71, 72 en adelante a suavizarse, porque la guerra de Vietnam termina, la música también empieza a suavizarse. Entonces se concentra más en la calidad lírica. Y entonces empezamos a musicalizar poemas de Hugo Magenat, de Juan Antonio Correger, de Luis Llorens Torres. Y el Topo, que era un poeta, empieza entonces su canción a florecer más aún. Y entonces de ahí surge entonces ya lo que empezamos a llamar la nueva canción. Ya hay una transición de aquella canción de protesta a lo que se llamó nueva canción, que es como una nueva propuesta a través de la lírica, donde se hablaba de la relación hombre-mujer, de la patria y de todo lo que quisiéramos cantarle, pero de una forma un tanto diferente. ¿Es en esos momentos o es más adelante donde surge Haciendo Punto? Insertado más o menos en esa onda que empieza a darse en el 1975, surge Haciendo Punto en Otro Son. Y por esa misma época, unos meses antes, surge Moliendo Vidrio. Que Ajá. Moliendo Vidrio se empieza a gestar en Boston, donde estaba estudiando Sonchan y Gary Núñez y otros estudiantes puertorriqueños. Y de allá había esa comunicación con lo que estaba pasando acá. Y tan pronto salió Haciendo Punto en Otro Son de la TEA, la gente de teatro del 60, nos abrieron las puertas del Silvia Resach, que era otro gran y hermoso espacio. Y entonces el espacio nuestro en la TEA lo ocupó Moliendo Vidrio. Y entonces había veces que la gente iba a un show en la TEA a las 10 de la noche y a las 12 iba al que estaba en la Tabona y los que estaban allá a las 10 venían al de las 12 acá. Y se daba esa interrelación. Pero Haciendo Punto surge en 1975, cuando ya está empezándose a madurar esta cosa de la nueva canción. En el próximo segmento vamos a hablar sobre un poco más sobre este momento maravilloso y regresamos al presente. ¿Cómo no?
Mencionaste a Roy Brown, mencionaste al Topo. ¿Quiénes eran además otra gente que participó en este movimiento? No solamente compositores, sino cantantes, músicos. Aquí había un dúo cuyas sus raíces vino de Nueva York, Pepe y Flora. Ujú. Y es interesante porque ellos traen esa influencia de la lucha de allá, pero vienen a Puerto Rico y se insertan dentro de lo que estaba pasando en Puerto Rico. Entonces, yo en esa época de protesta cantaba con mi esposa, que era Roxana, Silverio y Roxana, Pepe y Flora. Sonchen cantaba con Rosita Velázquez. Correcto. Estaba Jorge Arce, cantaba con Nena Rivera Y con Carmen y Nidia. con Carmen Nidia Velázquez, formaban el trío Integración. Integración. Y eran gente de teatro. Ujú. Para ese tiempo estaba el teatro La Rueda. Ujú, La Y, Rueda Roja. y La Rueda Roja con Fernando Fernando Aguilú Aguilú. y un montón de gente que hicieron el juego que todos jugamos. Correcto. Y el juego que todos jugamos, y estas canciones, todo encajaba. Todo era parte de una expresión impresionante de lo Muy que estaba dramática, ocurriendo. muy Muy dramática. dramática de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Rosita Velázquez se inicia también como compositora, porque compuso varias canciones. Sí, y entonces también, pues con extraordinaria comediante, pero cantaba con Sunshine. Tenía una forma muy particular de cantar, tenía una voz muy particular, y a la gente le encantaba el dúo de Sunshine y Rosita. Yo recuerdo aquellas manifestaciones, no en Puerto Rico, me remonto a Estados Unidos con Joan Baez, Sí, con porque Bob allá Dylan. también se estaba dando en Estados Ujú. Unidos, Bob Dylan, Joan Baez, eran los máximos Sí. exponentes del movimiento de canción protesta también. Y yo recuerdo que Roy Brown me hablaba de las canciones de Bob Dylan. Como Roy Brown dominaba muy bien el inglés, era influenciado por ese tipo de Correcto. música. Y yo recuerdo que Roy Brown me servía a mí un poco de vínculo con esa influencia tanto de Latinoamérica como de Estados Unidos. ¿Recuerdas tu primera composición? Sí. Mi primera composición no fue de la onda de la protesta, fue de la onda de los grupos Viva la Gente. Y es una composición que a lo mejor te sorprenda y que a mucha gente le puede sorprender porque todavía se canta. Sí. Lo único que se canta en las iglesias. Y es una canción que se llama La Familia. Y dice, la familia es una institución. Y esa canción después la cogió Sunshine. Eso te iba a decir que Y la- la popularizó La Sunshine. popularizó Sunshine con la familia Sosa. Me chavó la canción. Pero esa canción todavía se canta en las iglesias. Ujú. Esa canción yo la compuse para los grupos de Viva la Gente. Pero después yo compuse un montón de canciones. Para esa época de la canción protesta, yo era militante del Partido Independentista. Y si Rubén decía como consigna, violar la ley del imperio es cumplir la ley de la patria, yo hacía una Lo canción. musicalizabas enseguida. Arriba los de abajo, yo hacía una plena que decía arriba los de abajo. Y era una forma de llevar a la música la expresión política del momento. Yo compuse montones de canciones, todas ellas olvidables, pero que están algunas en unos discos que se han hecho. Y entonces posteriormente hago un disco con Roxana de canciones tradicionales puertorriqueñas de Rafael Hernández. Sí. Entonces ahí empezó una transición que me llevó a la televisión. Haciendo Punto te ofrece a ti la oportunidad de desarrollar todas esas dotes histriónicas que estaban ahí, ¿no? Estaban ahí todos Sí, presentes lo todo que el pasa tiempo. es que Haciendo Punto fue una mezcolanza tan tremenda de 5 individuos con raíces muy distintas. Y eso es algo de lo que mucha gente a lo mejor no ha visto, que hace Haciendo Punto algo muy particular. Mira, yo soy La Torre, cantaba también en un grupo que se llamaba La Puerta, Ujú. que era también de música de protesta. Yo sí Correcto. tenía un pelo largo, parecía una hippie, qué sé yo. Entonces, pero ella le encantaba mucho la música romántica y había montado unas canciones de Silvia Resach con Tutti Pierre. Entonces, Irving García era un tipo de persona que le gustaba mucho la música tropical, la música de salsa. Era estudiante de música de la universidad junto con Ruco Gandía, Ujú. que hoy es de Radio Pirata. Y entonces ellos tenían un grupo que se llamaba Tanamá. Entonces, Tony Croato no tenía que ver nada con eso. Tony Croato era un artista que había sido muy conocido, con muchísimo éxito, con un trío que se llamaba los TNT, venían de Italia, se hizo músico en Uruguay y Argentina, viene a Puerto Rico, me conoce y yo nos
juntamos para hacer Haciendo Punto en Otro Son, pero Tony tenía una experiencia totalmente distinta, una gran experiencia en los escenarios, una gran experiencia musical, es un artesano de la música, y era como que ahí eso era el centro donde caía. Pues entonces está Nano Cabrera, que era rockero, que venía de un grupo en Bayamón que tocaba rock, pero que acompañaba a Tony con el dúo Nelly y Tony, que tocaban un tipo de rock en español. Y de toda esa gente, yo soy el jíbaro. Yo soy el que vengo de la influencia del campo, de la música del cuatro y la guitarra, de la décima. Yo no sabía nada ni de los Beatles, ni de nada de lo que estaba pasando en términos de música. No, yo sabía de Chuito, el de Bayamón, de Ramito. Y así que yo traigo una influencia totalmente campestre. Entonces, todo eso es lo que se junta y produce. Una amalgama de ideas, ¿no? Sí, Y de diferentes estilos. De diferentes estilos. Que se, Y eso es lo que hace Haciendo como un Punto en Otro Son. crisol, todo eso Un se crisol. junta, ¿no? Todo se junta basado en unas ideas que también eran muy del ambiente político. Es el trabajo en equipo. Allí no era un director de orquesta y otros obedecen. Allí todos nos sentíamos parte de un colectivo, que ya eran palabras que empezaban a surgir del vocablo político del momento. Mencionaste la televisión, tu entrada a la televisión. ¿Cómo se da ese momento? Se da por unas circunstancias también de canción de protesta. El 3 de marzo de 1970 se hace en la Universidad de Puerto Rico una actividad de canción de protesta muy grande, donde estuvo el Topo, Roy Brown, etcétera, etcétera, y estábamos Silverio y Roxana. En ese teatro de la universidad que yo fue por varios días. Fue un espectáculo que hizo Toño Rosario Quiles. Así que yo canto con Roxana ahí, y entre el público estaba Salvador Rosa Hijo, que actualmente tiene programas de radio, fue ayudante de David Noriega, y él escribía para TV Guía. Y él hizo una reseña de esa actividad, y destacó que este dúo de jóvenes recién casados cantaban canción de protesta. Don Tommy Muñiz estaba haciendo sus programas en la televisión. Cuando uno hace programas de talk show, que él fue uno de los primeros programas de talk show, necesita mucha gente para entrevistar. Y don Tommy vio, la gente de su producción vio esa reseña en TV Guía y les llamó la atención ese dúo. Vamos a traerlo al talk show de don Tommy. Y nosotros fuimos, pero nos advirtieron, no pueden cantar canciones de protesta. Y dije, pues vamos a montar una canción tradicional de Rafael Hernández y montamos Venus. No era parte de nuestro repertorio, nosotros no cantábamos canciones tradicionales, pero para ese programa montamos eso. ¿Qué pasó? Que a la gente le encantó, mira, esos muchachos jóvenes cantando canciones del ayer. Y llamaron a don Tommy, entonces don Tommy nos quiso llevar a otro programa que él tenía que se llamaba Borinquen Canta, que estaba en su tercera emisión. Y el día que yo fui, Walter Rodríguez fue contratado para hacer una novela en Perú. Y él era el anfitrión de ese programa de televisión y se lo dejó en la mano a don Tommy. Se fue para Perú a hacer la novela. Y don Tommy, ese día que yo fui, no tenía maestro de ceremonia. Y en medio de un coraje, don Tommy como que dijo, bueno, ya esto se fastidió, que se acabe de fastidiar. Y me dijo a mí, presenta tú el programa. Y yo me convertí en anfitrión de ese programa por carambola sin ningún tipo de experiencia en televisión, simplemente por un instinto de don Tommy, que yo creo que lo que él quería es que se acabe de fastidiar esto, cógelo tú. Yo ese día no me atreví ni a decir mi nombre, ni mucho menos. Fue como el tercer programa que yo me pude presentar y decir, buenas noches, señores, yo soy Silverio Pérez y voy a presentarle el programa Borinquen Canta. Y entonces fui anfitrión de un programa cuando no tenía ninguna experiencia de televisión. Y Borinquen Canta era un programa de música puertorriqueña, criolla. Fíjate que entonces se junta entonces todo viene eso. tu origen, tu conocimiento. Y mi conocimiento de la música puertorriqueña, pues fue el primer programa que sacó fuera de la Navidad la música típica puertorriqueña. Era un programa de todo el año y llegamos a estar número 8 en las encuestas. O sea, era un programa que tenía un respaldo tremendo porque se vistió de gala la música típica. Y gracias a mi aparición en Borinquen Canta, pues entonces eso facilita que cuando montamos Haciendo Punto en Otro Son, pues ya yo era una figura también conocida de la televisión. Pero mi inicio en la televisión fue antes de Haciendo Punto en Otro Son. Hoy en día hablamos de Silverio como el escritor, la persona que ha escrito esos
esos tratados de humor tan originales. Y hablamos también de uno de los integrantes, quizás de uno de los proyectos más ambiciosos en Puerto Rico y que más se ha mantenido ahí en la palestra todo el tiempo. Así que en el próximo segmento vamos a retomar ese Hablamos tema. un poco de eso. Humor en los tiempos del cólera. Qué bien. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Pues mira, yo me he dado cuenta que el humor es una maravilla para uno transmitir mensajes. Y es una maravilla también para uno vivir. Si uno vive en humor, la gente me dice, ¿te has hecho cirugía? Y yo, no, yo vivo en humor. O sea, y eso ayuda mucho a uno mantenerse fresco, mantenerse Sí. joven, para mantenerse sano emocionalmente. Yo me di cuenta en un momento determinado que cuando yo hacía mis presentaciones de stand-up comedian, porque me contrataban algunas veces simplemente para que le hablara a un grupo de gente y les hiciera reír. Y yo empecé a contar un accidente que yo tuve en mi brazo, donde un portón me partió el brazo. Sí. Y yo contaba eso, pero lo contaba de una forma que la gente se reía, porque la intención era que la gente se riera, pero yo hacía humor de esa desgracia que a De mí- tu tragedia. de mi tragedia. Y entonces yo de la tragedia extraía una enseñanza, y es que si uno se coge pena y si uno se convierte en víctima, uno no logra muchas cosas en la vida. Y yo me di cuenta que cuando yo les daba el mensaje en serio, que tenía que ver algo con cómo tú vives tu vida, a la gente le llegaba. Entonces coincidió con que yo empecé para esa época a leer muchos libros de motivación y de autoayuda, y empecé a incorporar ese tipo de cosas a mi presentación humorística. Y de ahí surgió la humortivación, La amortiguación. motivación con humor, que me llevó en una ocasión a presentarme en la sala de drama de Bellas Artes por 5 funciones corridas llenas. Y yo decía, no puedo creer que esto esté pasando. O sea, yo estoy haciendo un monólogo, porque es un monólogo teatral. Estoy haciendo un monólogo por hora y media y esta sala se ha llenado por 5 ocasiones consecutivas. De verdad que para mí fue un fenómeno que todavía me resulta hasta inexplicable. Cuando tú hacías este tipo de monólogo, que tú has llamado monólogo, en la humortivación, ¿pensabas en Silverio o pensabas en un personaje? No siempre, siempre en una parte de mi ser que a mí me encanta mucho, que es contar anécdotas. A mí me gusta contar. A mí me encanta conversar. Entonces, mi monólogo no es otra cosa que una conversación con la gente sobre hechos muy cotidianos a los que yo les busco el lado humorístico. Les cuento de mis raíces en el barrio Mamey de Guaynabo, con mi papá que engendró 14 hijos, y les digo que éramos una familia acomodada, nos acomodábamos 2 en 2 cuartos, que era lo que había en la casa. Y lo que hago es contar un poco de mi vida y qué aprendizaje de vida yo he obtenido de esa experiencia. Y de eso se trata. Es lo que te lleva a poder entrevistar a la gobernadora de Puerto Rico. Una hazaña única, ¿no? Mira, el humor bien llevado puede ser contundente, pero a la misma vez que es contundente, tiene como el yodo para curar la herida. Y entonces yo he satirizado a cuanto político tú te puedas imaginar en este país, y yo creo no tener ningún enemigo dentro del campo político en Puerto Rico, y todos los políticos que me ven me saludan y me abrazan con un cariño auténtico, porque ese balance entre lo que no es ofensivo, pero puede ser incisivo, yo gracias a Dios lo he podido mantener. Y con la gobernadora he mantenido una amistad basada en el respeto. Lo primero que ella sabe es que yo no voté por ella. Pero también ella sabe que como mujer la he admirado
por haber sentado un precedente histórico y me he identificado con el drama que una primera mujer que ocupa la gobernadora tiene que vivir. Pero la amistad realmente surgió por un escrito que yo hice. Y aquí esto es bien interesante, porque en una ocasión yo estaba observando, siempre observo lo que pasa políticamente, y escribo una columna, porque basada en algo que me llamó la atención. La gobernadora dijo en una conferencia de prensa que a ella le gustaba leer a García Márquez. Y entonces yo me puse a pensar, ¿qué le gustará de García Márquez? ¿Cuáles de las novelas de García Márquez le gustará? Y entonces yo escribí una columna que se llamaba Sila y el Gabo, y donde yo escribía un pequeño cuento total y absolutamente ficticio de que Gabriel García Márquez la había llamado a ella por teléfono en su retiro de los gobernadores allá en Fajardo, en la playa del convento, y habían tenido una conversación. Y lo que yo escribí en esa columna era la supuesta conversación entre ellos. Pues hay veces que, y eso tú lo sabes, hay veces que cuando uno se pone a escribir ficción, puede describir la realidad de una forma muy dramática. Y algo de lo que yo dije ahí le llegó, le tocó a ella, me mandó una nota. Tú no te imaginas lo importante que ha sido para mí la columna que tú escribiste, porque hubo cosas ahí que describiste que son totalmente ciertas. Y yo hablaba de ella, de su soledad en el poder, y de cómo el coronel no tiene quien le escriba, y crónica de una muerte anunciada, y todo ese tipo de cosas. Yo le buscaba algún vínculo con la realidad puertorriqueña que estaba pasando. Yo me divertí muchísimo haciéndola, me dio mucha satisfacción, pero eso me estableció un vínculo con ella que me llevó posteriormente a mantener una comunicación con ella así de notas. Y cuando yo la llamé para entrevistarla, pues me dijo, no le he dado una entrevista hacia nadie, pero a ti sí porque me encanta conversar contigo. Así que eso fue lo que hicimos, conversar. Y lo demás es historia. Y lo demás es historia, eso es así. Llegamos a un punto bien importante que es el de los rayos gamma. Un fenómeno único. Un fenómeno único. En Latinoamérica uno no encuentra nada así, en Estados Unidos no. Tampoco. Y es nuevamente el mismo fenómeno que se repiten haciendo puntos otros. Son entes aparentemente disímiles que se forman, se amalgaman en un propósito en común. Jacobo Morales, hombre de teatro, de cine. Horacio es actor, pero no es en la dimensión de Jacobo, es en otra dimensión, el actor dúctil que tú lo puedes dirigir y qué sé yo, pero no es el que se inventa las cosas, ni mucho menos, y él nunca ha pretendido hacerlo. Entonces, Sunshine, la trayectoria que trae, por otro lado, y yo. Y los Gamma tienen la magia que sembró Eddie López, un periodista que escribía humor, pero un periodista visionario, un periodista con un talento increíble y que supo reírse de sí mismo, porque él decía que lo que se le ocurría era producto del efecto de los rayos gamma en Eddie López, que está siendo tratado de cáncer. Y Eddie un día nos llama a Jacobo y le dice, Jacobo, como me han censurado unas cuantas parodias en televisión, las que me han censurado, vamos a hacerlas, porque son tan buenas que caramba, que la gente no las conozca es una pena. Vamos a hacerlas en esos cafeteatros que ustedes van, porque Eddie no era de ese ambiente. Y allí con una guitarrita las cantamos y una buena excusa para darnos unos cuantos palos. Y entonces Jacobo dice, oye, sí, en el programa que yo hago, que se llama Borinquen Canta también, pues tú eres en Esto No Tiene Nombre, otro programa de Tommy Muñiz, donde ocurrió ese diálogo. Hay un muchacho ahí que se llama Silverio que toca guitarra, a lo mejor él lo hace con nosotros y él conoce de ese sitio, porque ya yo había cantado ahí con Roxana. Entonces yo consigo la conexión con Abelardo para un espacio, para esto que íbamos a hacer con Eddie López, que no le teníamos nombre. Pero mira cómo se vincula con el teatro, porque en ese momento se estaba haciendo el efecto de los rayos gamma en La Flor de la Maravilla. Sí. Y entonces Eddie aprovecha eso para utilizar ese nombre como parodia para lo que íbamos a hacer allí. Y se dio un fenómeno extraordinario. Las filas de la gente no paraban. Había veces que teníamos que hacer show a las 10, a las 12 y a las 2 de la mañana. Había tanta gente que en una ocasión arrestaron un montón de gente frente a la TEA porque había una ordenanza municipal que decía que no se podían congregar más de 5 personas en un grupo, porque acuérdate que todavía estamos viviendo una época políticamente muy sensitiva. Y había una ordenanza del Río San Juan que no permitía las tertulias en la calle.
Y un policía que quiso ejercer su autoridad arrestó a como 15 personas que estaban esperando fuera de la TEA. Con la mala suerte que entre los que arrestó había un juez del Tribunal Supremo. Así que ese policía no la debe haber pasado muy bien. Al juez Serrano Hales lo arrestó allí esperando la fila para entrar a ver el show de los Rayos Gamma. Fue un fenómeno y como pasó con Haciendo Punto, pasó con los Rayos Gamma. Pasamos del Café Teatro al Teatro Silvia Resachi a hacerle el espectáculo y de ahí al resto de la isla. Mencionaste algo muy interesante, que fue que hablaste de una censura en lo que escribía Eddie en televisión, para televisión. Sí, porque tanto la nueva trova, tanto la canción protesta, como el mensaje político fuerte, no era permitido en aquellos momentos en televisión. Había un temor. Cuando se alquilan habitaciones, no se utilizaban los nombres de los políticos, se utilizaba un nombre que parecía al del político. Son los Rayos Gamma los que rompen con eso y le empiezan a llamar al pan pan y al vino vino. Y si esta parodia es contra Luis Ferré, es contra Luis Ferré. Y no es contra Luis Farré o algo así. Y entonces eso es lo que provoca que los Rayos Gamma se presentaran en el teatro. Fíjate que siempre todo tiene una razón positiva de ser. Volvemos con los Rayos Gamma. ¿Cómo no? Para que se logre un programa, para que se logre un grupo, para que algo tenga éxito, hablamos de química, hablamos de que tiene que haber... Tiene que haber química, tiene que haber respeto. Tiene que haber ese respeto y esa concesión al propósito. Los Rayos Gamma tienen una misión de satirizar la política y este no es el show de Sunshine, ni el show de Silverio, ni el show de Jacobo, sino que es los Rayos Gamma. Y nosotros le hemos adjudicado a ese nombre un respeto que reverenciamos. Rayo Gamma, tú mencionaste los originadores, como quien dice. Sin embargo, hemos visto a través de los años gente incorporándose a los Rayos Gamma del ambiente artístico o del ambiente político que han estado en espectáculos de los Rayos Gamma. ¿Cómo se ha dado eso? Pues mira, Rafa Muñiz, que es la persona que en este momento trabaja conmigo en mi carrera, cuando empezamos esta nueva temporada de los Rayos Gamma, decía, tenemos que romper la barrera del grupo que viene a ver los Rayos Gamma, que eso siempre van a llenar mínimo 2 funciones en Bellas Artes. Entonces tenemos que romper esa barrera para crear algo distinto. ¿Tú crees que el resto del grupo esté preparado para eso? Y bueno, ¿para qué, por ejemplo? Y él dice, para incorporar, digamos, a un Tony Sánchez el Gánster. Y bueno, yo no sé si el grupo esté preparado, yo no sé si yo estoy preparado para eso, porque no hacemos una transición antes de otra persona, pero el gánster. Y él me dice, es que precisamente es lo que yo quiero crear, que la gente diga, el gánster con los Gamma, que tiene que ver el uno con el otro. Y créeme que los primeros rounds en los que nos encontramos es ese guanteo de lejos, estudiándose, pero donde todavía no hay acción, porque es que son dos mundos bien distintos. Pero un hombre talentosísimo. Pero entonces, nosotros sabíamos que el gánster era un tipo muy talentoso y el gánster sabía que los Gamma eran una institución y ambos queríamos disfrutarnos del espacio del otro. Y cuando se dio la entrega, porque tú sabes que, yo me imagino que sucede, que los actores llegan al momento en que se entregan a la obra. Cuando se dio la entrega, lo que sucedió fue una cosa maravillosa. 20 funciones en un año en la sala de festivales. O sea, estamos hablando de 40,000 personas. Hubiésemos llenado 4 coliseos. Fue una maravilla. Y entonces ahora vamos a hacerlo con Raymond Arrieta. Cuando hicieron el circo de los Rayos Gamma, que integran unos comediantes establecidos como Don Tommy, ¿verdad? Sí, en una ocasión integramos a Don Tommy, en una ocasión Areló hizo cosas con nosotros.
claro, en aquella ocasión, don Tommy y Agreló eran ya conocedores de la dinámica gama, pero donde rompemos realmente es cuando hacemos esto con el gángster. Pero donde también rompimos dramáticamente fue hacer un espectáculo con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Porque ya, eso era un sueño que yo tenía, para hacerlo con Haciendo Punto en Otro Son. No se pudo cuajar con Haciendo Punto en Otro Son, y dije, contra, y con los gamas. Entonces de la Sinfónica aparecieron una fecha y llamaron a Rafa. Y Rafa dice, ¿qué sugerencias tú, ya que Haciendo Punto no puede, quién tú sugerirías? Gilbertito, Anita, y los Rayos Gamma. Me dice, mira, yo no me atrevo a sugerir eso porque es como una ofensa para los músicos de la Sinfónica. Y cuando él lo mencionó como compromiso conmigo, Carlitos Rosario dijo, eso es lo que queremos, con los Gamma, eso. Y entonces fue lo mismo, en los primeros ensayos, con los músicos, espérate, déjame ver, ¿Cómo? hasta que se entregaron. Y fue una de las dinámicas más hermosas que tú te puedas El imaginar. proceso debe haber Como sido ellos muy gozaron, ellos gozaban el show. Ellos eran parte del público y le daban así los violinistas con el arco al asiento gozándose el espectáculo. Fue una cosa tremenda, pero fue un gran reto creativo para mí, porque yo no pude escoger unas canciones que me sirvieran para llevar el mensaje libremente, sino que yo tenía que escogerlo del repertorio que ya tenía la Sinfónica, porque si no económicamente no era posible. Así que díganme cuál es el repertorio. Me dieron 200 y pico de canciones. Y dije, ok, esta. Entonces, deja el que hago. Empato una narración histórica de Puerto Rico y esta canción me sirve y esta otra. Entonces ya hice las parodias basadas en las canciones que ya tenía la Sinfónica y hicimos como 5 canciones que ellos no era del repertorio de ellos, hicimos los arreglos. Pero fue posiblemente la mayor satisfacción creativa que yo he tenido en todo el trabajo que he hecho, porque dentro de ese espectáculo para mí representó algo maravilloso, el coger el cuento de Pedro y el Lobo, que es de Prokiev, que es un cuento, un clásico, ¿no? Sí, sí. Y convertirlo en una sátira política con personajes de ahora, que la música encajara, que todo el cuento encajara, para mí ha sido la mayor satisfacción creativa que yo he tenido. El clímax. Sí, y además cómo se lo disfrutaron los músicos. Tan así que vamos con la Orquesta Sinfónica y los Gamma para Carnegie Hall. Con Pedro y el Lobo. El 19 de noviembre vamos a estar maravilla! en el Día del Descubrimiento de Puerto Rico, la primera vez que la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico va a la ciudad de Nueva York y va con los Gamma. Iba con los Gamma. Y va con los Gamma. ¿Escribe alguien más que tú? En los Gamma usualmente no. No. Desde que prácticamente comenzaron los Gamma, obviamente escribía Eddie. Eddie muere, los Gamma se inactiva. 1980, producto de una necesidad económica y emocional, decidí dejar la ingeniería. Había sido ingeniero químico del 1970 al 1980. ¿Y cómo compaginaba eso? Pues no compaginaba, no había química. Entonces yo me di cuenta que yo era como cuando alguien dice que hay un hombre en un cuerpo de mujer, pero yo era un ingeniero en un cuerpo de un artista, tú sabes. Y llegó el momento en que yo dije, no, hombre, no, yo no voy a seguir con esta farsa, yo no soy ingeniero nada, no me lo estoy disfrutando, me voy a hacer lo que yo quiera, pero necesito vivir, porque ya tengo unos gemelos que tienen 8 años. Y entonces dijo, ¿y si revivimos los Gamma? Voy donde Jacobo. Jacobo dice, pero con el libreto viejo de Eddie. Y bueno, déjame ver si yo puedo, siguiendo la línea de Eddie, actualizarlo hasta el momento. Y me puse a escribir y me salió algo. Se lo llevo a Jacobo y a Horacio y ellos lo leen. A Horacio se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo, me parece como si Eddie lo hubiese seguido escribiendo. Pero lo cierto es que en los últimos momentos de la vida de Eddie, cuando ya el dolor no le permitía ni tan siquiera recordar las letras que estaba escribiendo, como yo era el más joven del grupo, Eddie me llamaba a su casa y me decía, estoy haciendo una parodia sobre tal cosa. En medio del dolor, el humor. Mira a ver si tú lo puedes seguir. Y yo seguía haciendo una letra y me decía, no, mira, la parodia tiene que ser lo más parecida a la canción original. Tiene que guardar la métrica de la canción original y las rimas. Y mientras más palabras de la canción original tú puedas mantener, más rica es la parodia.
Y ahí yo aprendí, esa fue mi escuela, en medio del dolor de Fue tu él. maestro. Fue mi maestro. Así que cuando yo escribí en aquel momento, floreció lo que él me había enseñado en esos momentos finales de su vida. Y cuando Horacio dijo eso y Jacobo dijo, esto está buenísimo. Arrancamos en 1980 a hacer los Gamas nuevamente. ¿Por dónde? En el mismo sitio, en la TEA de nuevo, que todavía existía. Pero 1980, año de elecciones, hicimos un especial para televisión en la tarde de las elecciones y de ahí ininterrumpidamente en la televisión por ir para abajo, sin parar. En televisión, Anda Pa'l Cará. Anda Pa'l Cará fue uno de esos programas. Sí, fue Anda Pa'l Cará un reto de probar. En Puerto Rico se puede hacer un talk show nocturno, diario, de calidad, donde se converse y donde se pueda presentar algo que la familia puertorriqueña se pueda sentar a ver y que cuando se acuesten haya sido producto bueno, que le haya provocado una sonrisa por lo menos. Y yo lo acepté como ese reto. Ya yo había tenido otro reto importante en la televisión, que había sido crear un noticiario diario de media hora, que fue ¿qué es lo que pasa aquí? Y a mí me parece que crear eso, los rayos gamma, haciendo punto y Anda Pa'l Cará, para mí han sido de las cosas de mayor satisfacción. Pero Anda Pa'l Cará es un reto grande. Y me parece que habla muy bien el hecho de que el programa haya seguido después de yo haberme ido al programa, que se haya mantenido con Luis Raúl. Me parece que habla de que hicimos punto, hicimos un punto en ese son de la televisión tan difícil a esa hora, donde la gente creía que un talk show diario no podía tener cabida en la televisión puertorriqueña. En el talk show tú trataste de darle las mismas cualidades, la misma energía que caracterizaba a tus otros En serio con espectáculos. Silverio, En serio con exactamente. Silverio. Con la única diferencia de que en esta ocasión yo no producía. Era la primera vez que yo hacía un espectáculo de televisión así, que lo producía otra persona. Y para mí no fue fácil adaptarme a lo que son los criterios y la cabeza y el pensamiento de otra persona. Pero me parece que el experimento salió bien. En nuestro próximo segmento vamos a hablar un poco sobre qué significa estar en control total y cuando se tiene un productor. Uf. Tener el control total de una producción, ¿qué te permite a ti? El que todo mi ser se manifieste a través de lo que estoy haciendo y que pueda asumir total responsabilidad también de lo que no salga. Ujú. Cuando la producción no es de uno, pues entonces ahí viene un gran reto de humildad y de entender que las cosas en un momento tienen que ser como son. Y si yo no soy el productor de este programa y me dicen esto tiene que ser así, pues yo tengo que pensar si eso no viola mis principios, pues, y está funcionando en aras de lo que el productor quiere crear, pues vamos a hacerlo. Pero un hombre tan perfeccionista como tú, ¿no te causa demasiada ansiedad el estar tan a Sí. cargo, tan responsable de todos los aspectos? Bueno, me causa menos ansiedad. ¿Te causa menos ansiedad? Me causa menos ansiedad. Cuando soy el que produzco, me causa menos ansiedad. Por eso me gozo los rayos gamma, porque yo sé que lo que yo escriba ahí y lo que yo craneé es lo que va a salir. Pero si yo tuviese que alguien va a escribir y alguien va a producir, me causa muchísima ansiedad. Y ahora mismo estoy viviendo esa experiencia en Telemundo por la Mañana, que es un programa que no lo produzco yo, lo produce el Departamento de Noticias con otro tipo de mentalidad. Y al principio para mí era un poquito incómodo, pero espérate, el ritmo, lo que debe ir aquí, hasta que en un momento determinado uno se entrega al proceso y dice, bueno,
que asuma cada cual la responsabilidad de la producción y yo me debo limitar a sugerir Es cosas. cuando echas mano al actor en Silverio Pérez. Exactamente. Bueno, me ha tocado hacer de actor en una ocasión, y esto mucha gente no sabe que ese tipo de cosas pasa. Hay un corre-corre, el programa de 3 horas diariamente pueden pasar muchas cosas y a lo mejor tú no estás preparado en el momento. Lourdes tuvo que salir allá, tuvo que ir al baño porque le pasó algo y iba a entrevistar a alguien y como eso era de Lourdes, yo ni me preocupé de preguntar quién era y de pronto corre allá a cubrir a Lourdes y me siento y ¿quién será esta persona? ¿Cómo se llama y a qué viene? Y están contando ya 10, 15, qué sé yo. Entonces, yo recuerdo que me pasó eso hace poco. Y yo tuve que decir, yo tengo que confiar en la capacidad que tiene la mente de grabar cosas más allá de la conciencia. Y yo sé que yo tengo que haber leído algo esta mañana repasando las notas de quién venía el programa sobre esta persona. Así que vamos a confiar. Y cuando bueno, aquí en Telemundo por la mañana, pues estamos aquí con una visita muy agradable. Bienvenido al programa. Yo esperando que la persona dijera su nombre ya que venía. Y efectivamente, lo hizo. Y tan pronto dijo el nombre y ya a qué venía, pues ya y yo tenía todo el mundo abierto porque ya uno tiene muchos años de experiencia como para mantener una conversación de la nada. Pero ahí está esa actuación de que también puede estar pasando por tu vida un momento sumamente triste, presiones de tu vida familiar y de pronto cuando tú te plantas frente a esa cámara tú dices, mi misión en este momento es alegrarle la vida al 500.000 de personas que me van a estar viendo y me tengo que olvidar de mí, me tengo que quitar el foco de mí y ponérselo a esa gente porque para esa gente estoy trabajando. Y arrancas en fa. Y de pronto te das cuenta que cuando tú das, inmediatamente recibes. Seguro. Y entonces esa alegría que le estás dando a la gente te rebota a ti y te sientes alegre y se te olvidó el problema que tenía. ¿Has escrito algo serio? Sí, Sí, a ti siempre te asociamos sí, con humor, pero ¿no? los 2 libros de motivación que he escrito, el contenido es muy serio en su fondo, ¿no? Aunque la forma sea humorística. Pero dentro de esos libros hay un pequeño cuento que se llama Las gotitas de agua, que es un intento mío de explicar la naturaleza de Dios y lo que es ser nosotros parte de ese uno. Y de lo que hablo es de cómo en un momento el agua lo era todo, pero como era todo, pues no sabía lo que es ser todo. Y necesitaba saber qué era eso de ser el todo. Y entonces la única forma de hacerlo es no siendo. Entonces se subdivide ese todo que es el agua en infinitas gotitas de agua. Entonces describo lo que pasó cada una. Una se convirtió en el flujo sanguíneo de un ser humano, otra en una lágrima, otra en un río, otra en un mar, otra en la savia de una planta. Y después cómo todo converge hasta convertirse nuevamente en uno. Y cómo a las gotitas se les olvidan que eran parte del uno. Y por eso sufren, porque se sienten solas, sienten miedo de qué es lo que va a pasar. Y es un intento de explicar cómo los seres humanos somos también uno y se nos olvida que somos parte de ese uno y de ahí viene el miedo y todas las ansiedades que padecemos. ¿Continúas en la radio? No hago nada de radio ahora, pero la radio es un medio que me gusta hasta más que la televisión. Porque en la radio tú provocas la imaginación de la gente. En la radio tú dices cosas y la gente tiene que poner el video. En la televisión se lo damos ya digerido y en muchas ocasiones nos quedamos cortos de lo que queremos transmitirle a la gente. Hay veces que queremos producir un programa y cuando lo sacamos fue un 80% de lo que nos imaginamos. Correcto. Pero cuando hacemos radio, simplemente es la palabra y la imaginación no tiene límite y la pone la gente. La palabra es importante para ti, importante porque eres un compositor, Sí. porque eres un creador, eres un La escritor. palabra es parte de la creación. Es una de las 3 partes grandes de la creación. Está el pensamiento, está la palabra y está Y la el acción. verbo. Es el verbo. Bien importante eso. Bien importante. Bien importante. Bien importante. Cuando hablamos de la palabra, pensamos también en que hay palabras que tienen diferentes efectos sobre las personas. Y el escogido de esas palabras Uf. es muy importante.
sobre todo tú, que pretendes que la persona por lo menos sonría. Sí, y yo leí un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos de don Miguel Ruiz, Ujú. basado en la filosofía tolteca. Qué interesante, porque tú eres la primera persona que conozco en Puerto Rico que conoce a don Miguel Ruiz. Pues ese libro, en unas navidades yo decidí comprar 20 libros y eso fue mi regalo de Navidad. Porque el primer acuerdo es la impecabilidad de la palabra. Y si nosotros viviéramos apegados a la impecabilidad de la palabra, no nos diríamos cosas derogativas de nosotros mismos. Ay, estoy fastidiado hoy. Correcto. O diríamos cosas derogativas de otros seres humanos. Ujú. Y cuidaríamos mucho el lenguaje que utilizamos, porque en muchas ocasiones el lenguaje nos sirve para restarnos energía. Y yo que estoy trabajando la cuestión de la motivación y el humor, pues cada día pues me enamoro más de la maravilla de la palabra. Y no hay nada que disfrute más en este momento, Tim, que sentarme a escribir mi columna del periódico. Porque ahí soy yo solo frente a la palabra. Y ante el poder de la palabra, de transformar ideas y de crear actitudes en la gente. Partiendo de esta idea maravillosa del uso de la palabra, que puede ser un arma maravillosa, positiva y negativa, alguien se acerca a ti, específicamente una persona joven, y te dice: Silverio, yo quiero hacer lo que tú haces. ¿Qué tú dirías? ¿Qué tú le contestarías a esa persona? Yo le diría a esa persona que no tratara de ser, que simplemente sea. Porque es siendo que uno puede llegar al máximo de la realización de sus sueños. La gente pierde mucho tiempo en tratar de ser aquello, en tratar de llegar a esto otro, y nos perdemos el momento de la hora, que es el único momento donde podemos ser. Y podemos ser en toda nuestra dimensión de sentimientos, de sueños, de querencias, de frustraciones. Y no hay mejor momento que en este instante uno sentir esa ansiedad de qué digo que tenga sentido. Pero en este instante también me puedo rendir al momento de que la palabra es sabia por sí misma y que los años de experiencia que uno tiene son capaces de producir el mensaje que uno quiere dar. Pues sintiendo eso, pues uno puede lograr en cada momento ser el máximo que uno puede hacer. Nunca pretendan, hay personas que me dicen, yo quisiera meterme a eso de ser artista. Eso no es un hueco por donde uno se mete. O yo quisiera estar en la televisión. Yo pienso que uno debe vivir el momento en su intensidad, en su honestidad y en su plenitud. Y viviendo ese momento uno va a encontrar ese talento único que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. El éxito no es ser famoso, el éxito no es tener dinero, el éxito es lograr yo llevar mi ser humano al máximo de su potencial y compartirlo con el resto de la gente. Cuando uno logra eso, uno ha tocado el botón de la abundancia, uno ha tocado el botón del gozo, uno ha tocado el botón del éxito. Es ser quien yo quiero ser en este momento preciso. Qué maravilla. Gracias. Ha sido un placer, ha sido una conversación única contigo. Gracias. Como siempre. Ha sido un placer para mí conversar. Y una reunión muy hermosa. Qué bueno, gracias. De muchos recuerdos lindos. Qué bueno. Gracias.